En esta plática vamos a hablar sobre la controlabilidad de dos sistemas de Stokes acoplados. Las cuentas que vamos a presentar son en dimensión 2, pero se pueden adaptar para hacerse en dimensión 3. Antes de iniciar, vamos a definir los espacios con los que vamos a trabajar. Sea omega un conjunto abierto, acotado, simplemente conexo, con frontera regular. Vamos a fijar una T mayúscula positiva y tomar un omega pequeño, subconjunto de omega abierto no vacío. Vamos a denotar por Q el conjunto omega cruz 0T y sigma como la frontera de omega cruz 0T. Definimos algunos espacios usuales en el contexto de Stokes. Es el espacio H y el espacio B. Consideramos el siguiente sistema de Stokes. De Ty menos Laplaciano de Y más gradiente de la presión igual a B característica en omega pequeño. Divergencia de Y igual a 0, Y igual a 0 sobre sigma y Y en 0 igual a Y0. Vamos a decir que este sistema es controlable a 0 en el tiempo T mayúscula positivo. Si para todo dato inicial Y0 existe una función B, tal que me lleva a Y en el tiempo T mayúscula a 0. Nosotros estamos interesados en un sistema acoplado. Es por eso que tenemos aquí un sistema de Stokes que depende de Y1. Aquí Y1 satisface esta ecuación de Stokes y está acoplado con Y2, donde Y2 satisface esta otra ecuación de Stokes. Aquí tenemos las condiciones iniciales. Y1 en T0 es Y01 y Y2 en T igual a 0 es igual a Y02. Aquí A y J, que son nuestros términos de acoplamiento, en realidad son constantes. Si se acuerdan, como estamos trabajando en dimensión 2, tanto Y1 como Y2 en realidad son vectores que tienen entrada Y1 y Y2. También aquí mi función B, que va a ser nuestra función control, está multiplicada por el vector canónico E1, que es el vector 1, 0, porque queremos que además de que nuestro control lleve nuestro sistema a 0, tenga una componente igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que nuestro objetivo es llevar a 0 los dos sistemas de Stokes en el tiempo T mayúscula positivo, actuando solamente en el primer sistema de Stokes y además actuando solamente en una componente de este sistema. Así que este objetivo se traduce en el siguiente teorema. Supongamos que A21 es distinto de 0. A21 es el término que me permite tener el acoplamiento. Entonces, para toda T positiva y para todo dato inicial Y01 y Y02, va a existir un control B con segunda entrada igual a 0, tal que la solución correspondiente Y1 y Y2 del sistema satisface que en el tiempo T mayúscula, tanto Y1 como Y2 valen 0. Para probar este resultado necesitamos introducir lo que es el sistema adjunto. Entonces aquí yo tengo el sistema adjuntos que es resuelve phi1. Este sistema es el adjunto de la ecuación que resuelve y1 y phi2 es el adjunto de la ecuación que resuelve y2. Entonces, por un lema conocido, nuestro resultado de controlabilidad nula es equivalente a la siguiente desigualdad de observabilidad. Tenemos que la norma en L2 de phi1 en 0 y la norma en L2 de phi2 en 0. Esto debe estar acotado por una constante. Esta constante tiene que depender de T, omega, bueno, puede depender de T, omega y omega pequeño por una integral local que solo depende de la primera componente de phi1. Para probar esa desigualdad de observabilidad, vamos a utilizar algo llamado desigualdades de Carleman. Para eso hay que definir estos pesos. Gracias al teorema de Fursikov e Immanubilov, yo sé que si siempre que tengo un conjunto abierto acotado de clase C2 y tengo un omega 0, conjunto abierto contenido en mi conjunto omega, va a existir esta función eta 0 que cumple que es positiva, es igual a 0 en la frontera, su máximo es 1 y que el gradiente de eta es distinto de 0. Y con esta función vamos a definir los pesos alfa xt, que es una diferencia de exponenciales sobre t a la L por t menos t a la L.
Psi de xt, que es esta exponencial, que es el segundo término o el segundo miembro de esta suma de exponenciales en la alfa. Vamos a definir también a alfa estrella como el máximo de las alfas y a psi estrella como el mínimo de las psi. Y también hay que pedirle que la L sea mayor que 3 y lambda sea mayor que 1. Entonces, para probar la desigualdad 4, que es nuestra desigualdad de observabilidad, tenemos que estimar la siguiente cantidad asociada a las soluciones del sistema adjunto. Voy a llamar I phi I a esta suma de integrales. Si se fijan, este término, estos 4 primeros términos tienen que ver con la primera componente de phi I. Aquí tenemos laplaciano de la primera componente de phi I, tenemos gradiente laplaciano, gradiente cuadrado laplaciano y gradiente cúbico laplaciano. Y tenemos este otro término que este sí tiene las dos entradas de phi I, pero este no tiene ninguna derivada, es la phi I normalita. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que probar es esta proposición. Sea omega gorro un subconjunto abierto no vacío, tal que omega 0 está contenido en omega gorro. Entonces va a existir una constante C, tal que para toda phi t1 y phi t2, la solución phi1 y phi2 satisfacen que I de phi1 más I de phi2. Esto está acotada por una integral local, una constante por una integral local de esta integral que solo depende de la primera componente del laplaciano de phi I. Para probar esto, vamos a utilizar este lema. Este lema dice que si yo tengo una U que satisface esta ecuación de calor, entonces esta integral que depende del gradiente de U y de U va a estar acotada por esta integral local de U más estos dos términos de frontera más estos términos que tienen que ver con el lado derecho de la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es observar que en el laplaciano de nuestra presión, esto es igual a 0. Entonces vamos a aplicar el operador gradiente cuadrado laplaciano la primera componente de las ecuaciones que satisfacen el adjunto para tener ecuaciones de calor, precisamente. Tendría aquí menos dt de gradiente cuadrado laplaciano de la primera componente de phi I, laplaciano del gradiente cuadrado del laplaciano de la primera componente de phi I, y el lado derecho que vienen siendo los términos de acoplamiento. Entonces, bien, ahorita ya tengo una ecuación de calor, entonces ya puedo aplicar el lema de Manuvillov o el Yamamoto. Aplicando este teorema voy a tener que estas dos integrales están acotadas por una integral local, más estos términos de frontera que voy a tener que estimar, y este que tiene que ver con el lado derecho de la ecuación. Aún faltan los otros términos que aparecían en nuestra definición de if y phi I. Para eso vamos a utilizar la condición de divergencia nula que tiene phi I para obtener que la parcial 2 de phi 2i, esto en valor absoluto, esto es lo mismo que el valor absoluto de la parcial 1 de phi 1i, y esto es menor o igual que el valor absoluto del gradiente de phi 1i. Y utilizando la desigualdad de Poincaré y la elipticidad del operador Laplace, voy a tener que esta integral está acotada por esta integral que solo depende de la primera componente del gradiente de phi i. Se fijan, aquí yo tengo las dos entradas, aquí solamente tengo la primera. Muy bien. Aún falta agregar los otros términos, para eso vamos a utilizar este lema que nos dice que esta integral global, por decirlo así, de U está acotada por una integral local, pero el precio que hay que pagar es esta otra integral global que depende del gradiente de U. Vamos a utilizar este lema dos veces, la primera con U igual a la primera componente de phi I, pero aplicándole el operador gradiente laplaciano y con R igual a 1, y luego lo vamos a volver a utilizar con U igual al laplaciano y la primera componente de phi I y con R igual a 3. Entonces, juntando todas estas estimaciones, voy a tener que I de phi I está acotada por una C que multiplica estas tres integrales locales
más estos dos términos de frontera que aún tengo que estimar y este término que tiene que ver con el lado derecho de la ecuación que satisfacía justamente el gradiente cuadrado de laplaciano de phi 1i. Muy bien. Entonces, para estimar el primer término de frontera, si tomo L mayor o igual que 4, esta función está acotada en el intervalo 0t. Entonces, esto va a estar acotado por esto, que a su vez, aplicando una desigualdad de Young, voy a tener que estar acotado con esto, que está acotado por el lado izquierdo de 12. Para el segundo término, pues utilizo estimaciones de traza y la regularidad de las soluciones del problema de Stokes y podemos obtener esta otra cota, pero si se fijan, la cota para este término va a depender tanto de IFI1 como de IFI2. Juntando todo esto, hasta el momento tengo que I de Φ1 más I de Φ2 está acotado por una constante por la suma de estas integrales locales. Aquí todavía tengo gradiente cuadrado del laplaciano de la primera componente de Φi, gradiente del laplaciano de la primera componente de Φi y laplaciano de la primera componente de Φi. Aquí todavía tengo tanto a Φ1 como Φ2. Para esto vamos a utilizar primero estimaciones locales de energía para estimar estos que dependen del gradiente cuadrado laplaciano y gradiente laplaciano en términos que solo dependan del laplaciano. Una vez hecho esto, voy a tener simplemente que estos dos están acotados por la integral, pero solamente acotado por una integral que depende del laplaciano de la primera componente de phi. Ahora para estimar para estimar este término voy a utilizar la ecuación que satisface el laplaciano de la primera componente de phi2. Si se acuerdan, el laplaciano de la primera componente de phi2 satisface esta ecuación. Sustituyendo aquí y utilizando desigualdades de Young, bueno, integración por partes y la desigualdad de Young, voy a poder estimar esta integral local del laplaciano de la primera componente de Φ2 en términos de una integral local que solo depende de la primera componente del laplaciano de Φ1. Y aquí terminamos la proposición. Entonces, para obtener ya la última estimación es aplicando estimaciones locales de energía a la integral local que satisface la primera componente del laplaciano de Φ1 para obtener estimaciones en términos de una integral local que solo sea en términos de la primera componente de Φ1. Hasta aquí terminaría lo que queríamos probar. Las cosas que hay para futuro sería lo siguiente. Si se acuerdan, nosotros solamente tomamos acoplamientos con términos constantes, es decir, nuestra A y J eran constantes. Una de las cosas que podríamos considerar a y J como funciones que dependan de X. Otro que podría ser es, podríamos considerar un acoplamiento de primer orden. ¿Se acuerdan? Nuestros acoplamientos son con la Y solita. Podríamos pensar qué tal si acoplamos la ecuación que satisface Y1, pero con un gradiente de Y2 o con un laplaciano de Y2. Y finalmente, si este resultado se puede extender para ecuaciones de Navier-Stokes acopladas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.